Capítulo 229, el mal menor. El cuerpo de Meursault yacía allí, con los ojos muy abiertos, como si todavía tuviera una mirada asesina en ellos. La herida que había cercenado la mitad de su garganta era originalmente delgada, pero con la condensación de la característica Beyonder, se había expandido bastante y se había vuelto mucho más destrozada. Al mismo tiempo, el fenómeno de la incontinencia después de la muerte hizo que la parte inferior de su cuerpo apestara. Klein se aferró al objeto rojo similar a la gelatina, sintiéndose preocupado por lo que debería hacer a continuación. Tenía tres opciones generales. La primera era limpiar la escena, tratar sus heridas y reportarlo a la policía en nombre de la legítima defensa propia. La segunda era esperar hasta bien entrada la noche, arrojar el cadáver a alguna alcantarilla y pretender que nada había pasado. La tercera era renunciar inmediatamente a su identidad actual, huir a otro distrito y cambiar de nombre nuevamente. El problema con la primera opción era que Klein todavía era un residente ilegal con esqueletos en el armario. Reportarlo a la policía podría fácilmente llevar a descubrir un problema con su identidad. En cuanto a la segunda opción, además de estar constantemente preocupado de que se encontrara el cadáver y de que la policía llamara a su puerta, había otro peligro oculto. Cuando el embajador detrás de Meursault confirme la desaparición o muerte de su subordinado, definitivamente enviaría a alguien más a la calle Minsk 15 nuevamente. Cuando eso suceda, Klein estaría enfrentando quizás a un enemigo de secuencia 7 y o secuencia 6. Se enfrentaba a una facción que bien podría ser un país poderoso. La tercera opción parecía ser la opción más sabia y segura que le permitía evitar todos los riesgos, pero también había una desventaja, y era que el retrato de Klein probablemente se publicaría, haciéndolo un hombre buscado. Además, sería un retrato de su yo sin disfrazar que la señora Sammer de al lado, su vecino el abogado Jürgen y otros describirían. Una vez que se publicara el aviso de búsqueda en los periódicos correspondientes, incluso si se limitaba al área metropolitana de Backlund, es muy probable que Klein fuera reconocido por Daly y los otros halcones nocturnos. Eso haría que el problema se volviera aún más problemático. Como este asunto involucraba a Insenbel y al artefacto sellado 0A08, era muy probable que fuera perseguido por un experto al nivel de un diácono de alto rango. Por supuesto, la tercera opción tenía una rama separada que era, por supuesto, ocultar el cuerpo y deshacerse de la evidencia en las alcantarillas, y luego intentar escapar. Sin embargo, también existía el riesgo de ser buscado cuando el embajador no pudiera encontrar a Klein. Podría ordenar a los miembros de la pandilla Smanger que llamaran a la policía y usaran las fuerzas oficiales de Backlund para buscarlo, y si pudiera rastrear a Klein, eso sería lo mismo que la segunda opción. Después de pensarlo, Klein rápidamente tomó una decisión: adivinación. Por supuesto, ya se inclinaba por una opción en particular, el mal menor. La primera opción era relativamente menos riesgosa y le permitía tomar la iniciativa hasta cierto punto. A través de la exposición, podría atraer la atención de las facciones oficiales y suprimir las acciones posteriores del embajador de ser demasiado maníacas. Sacó un trozo de papel y escribió una declaración de adivinación. Después de eso, Klein sacó un péndulo espiritual de su muñeca izquierda, haciendo que el colgante de topacio naturalmente colgara sobre la superficie del papel. Debería hacer un reporte policial. Debería hacer un reporte policial. Después de que terminó su silenciosa entonación, vio que el péndulo espiritual giraba en el sentido de las agujas del reloj con amplitudes débiles y una frecuencia relativamente alta. Esto indicaba una respuesta positiva. Después de adivinar las otras dos opciones por turno y obtener una respuesta negativa de ambas, Klein ya no dudó y comenzó a encargarse de la escena. Se puso un par de guantes negros y comenzó a registrar el cadáver. Encontró una daga afilada, un pequeño fajo de billetes, un paquete de cigarrillos, un encendedor y algunos artículos diversos. Klein devolvió los otros artículos a su lugar, se quitó los guantes, tomó la daga en su mano y la apuñaló en la herida de la garganta de Meursault, destruyendo su forma original. Luego, se puso los guantes y dejó que Meursault agarrara la daga. Después de hacer todo esto, Klein reunió la característica Beyonder de Meursault, los amuletos hechos a mano, las cartas del tarot,
El contrato manchado de sangre. El papel en el que se escribió la adivinación y los diversos materiales que llevaba consigo, y los puso en una bolsa de papel. Luego, se invocó a sí mismo en un ritual y se transformó en un espíritu especial. Llevando el silbato de cobre de Asik, sintió que se volvía más fuerte y más corpóreo. Klein recogió la bolsa de papel, terminó la invocación y regresó al mundo sobre la niebla gris. Por el momento, colocó los objetos de la realidad detrás del respaldo alto de la silla de El Loco, dejando también el silbato de cobre de Asik. Luego se relajó a sí mismo mientras estimulaba la sensación de descender rápidamente y volvió a entrar en su propio cuerpo. La razón por la que Klein no quemó el contrato manchado de sangre y el trozo de papel en el que había escrito la declaración de adivinación era porque temía que, después de que el reporte fuera enviado a la policía, el asunto se transfiriera a un departamento especial y un poderoso Beyonder realizara una adivinación relacionada con la situación. Sin embargo, con la interferencia de la niebla gris, incluso si el propio eterno sol ardiente descendiera, él no podría obtener una respuesta productiva. Esta también era la razón por la que Klein colocó su revisión y resumen semanal sobre la niebla gris después de que su espiritualidad se incrementó en gran medida al avanzar a la secuencia 8. En este momento, no podía darse el lujo de asumir más sospecha e investigaciones más profundas. Después de quitar el muro de espiritualidad, el viento que de repente se agitó alejó el olor restante de los materiales rituales, los artículos relacionados con el dominio del misticismo y los beyonders que quedaron en el cuerpo de Klein y en toda la casa fueron las velas que ardían en silencio frente a él, pero esta vez, eligió velas ordinarias. Dado que estaba orando e invocándose a sí mismo, no había necesidad de ser tan meticuloso y en una familia, tener velas era algo muy normal que coincidía con la era, incluso si era el único soltero de la familia. Después de apagar las velas y devolverlas a su lugar original, Klein sacó su reloj de bolsillo dorado, lo abrió y estimó el número de minutos transcurridos desde la muerte de Meursault y agregó el tiempo mínimo que tomaría para que la policía enviara personas a investigar e informar. Quería asegurarse de que, incluso si un Beyonder venía a investigar, hubiera transcurrido una hora desde la muerte de Meursault. En el misticismo y en el dominio de la canalización espiritual, este era un punto de tiempo importante. Más allá de él, la información disponible era muy limitada y vaga. Por ejemplo, uno podría descubrir, a través de la mediumnidad, que la persona que mató a Meursault era Sherlock Moriarty. Sin embargo, no podrían obtener los detalles específicos de la muerte. En cuanto a si sus oponentes podrían adivinar si los Beyonders estaban involucrados, Klein no estaba preocupado en absoluto, porque los factores principales involucrados, el contrato de plantilla ensangrentado, estaban sobre la niebla gris. Incluso su premonición y habilidades de combate también se ocultarían, ya que la adivinación del oponente definitivamente apuntaría hacia el misterioso espacio sobre la niebla gris y ciertamente sufriría interferencias. Afortunadamente, yo también soy un profesional. Se siente como si realmente me hubiera convertido en Moriarty. Klein reexaminó la escena, asegurándose de que no hubiera problemas, y comenzó a caminar con los ojos fijos en su reloj de bolsillo. Después del tiempo estimado, se puso las gafas de montura dorada y esperó unos minutos antes de abrir la puerta y salir. El cielo en Backlund ya se había oscurecido, y los faroles de gas en la calle iluminaban la lluvia. Como un vecindario de clase media, la calle Minsk a menudo era patrullada por la policía. Klein esperó un rato, luego vio el objetivo y se acercó a encontrarse con ellos. Eran dos agentes de bajo rango con solo un galón en sus polet. Sostenían pistolas, porras y sostenían un paraguas mientras miraban a su alrededor. Oficiales, un criminal me atacó. Klein gritó con gran habilidad. Su apariencia desaliñada hizo que los dos agentes le dieran importancia al asunto. Cada uno sacó su porra y miró cautelosamente a un lado. ¿Dónde está el criminal?, preguntó el oficial de cara redonda y ojos marrones con voz profunda. Klein señaló su casa. Se coló en mi casa e intentó matarme. En la pelea, accidentalmente lo apuñalé hasta matarlo, lo apuñalé hasta matarlo. Los dos agentes intercambiaron miradas y miraron a Klein con escrutinio. Llévanos allí. Está bien. Klein actuó como si acabara de sobrevivir a un desastre mientras guiaba a los dos oficiales a la calle Minsk 15,
Sacaba su llave y abría la puerta. Los dos agentes de policía primero vieron la escena caótica antes de notar el cadáver tendido en el suelo. Notaron la horrenda herida en la garganta del difunto y notaron una daga ensangrentada. Vigila la escena, regresaré a la estación e informaré al inspector, dijo otro agente a su colega de cara redonda y ojos marrones. Está bien. El agente de cara redonda y ojos marrones clavó su mirada en Klein, su rostro y lenguaje corporal revelando su cautela y precaución. Después de un rato, llegó un sargento vestido con un uniforme a cuadros blancos y negros con 3 galones en su charretera, con el agente de antes y otros 2 subordinados. Los agentes investigaron la escena y mientras buscaban pistas, el sargento con una corta barba amarillenta marrón debajo de la barbilla llevó a Klein a un lado y comenzó a hacer algunas preguntas preliminares. Nombre: Sherlock Moriarty. Este es mi recibo de alquiler por medio año. Klein tenía todo esto preparado desde hace mucho tiempo. El sargento le dio una mirada informal y continuó preguntando, ¿cuál es tu ocupación? Detective privado, respondió Klein con franqueza. El sargento frunció el ceño y dijo, ¿conoces al difunto? ¿Sabes por qué te atacó? Lo conozco. Se llama Meursault y es el ejecutor de la pandilla Smanger. Klein no esperó a que el sargento hiciera más preguntas mientras continuaba. Anteriormente acepté un trabajo de Ian Wright, quien me pidió que investigara a su antiguo empleador, el detective Sreal Victor Lee. Este asunto resultó estar relacionado con la pandilla Smanger y Meursault. Lo seguí y descubrí que se estaba reuniendo en secreto con un caballero que parecía ser de posición importante. Meursault se dirigió a él como señor embajador. Después de decir eso, Klein no se sorprendió al ver que la expresión del sargento cambiaba. Embajador. ¿Sabes su nombre? Preguntó el sargento con voz profunda. No lo sé, pero si viera su foto, definitivamente lo reconocería. Klein dijo la verdad. Esta mañana, Meursault vino a mí y me pidió que buscara a Ian Wright. Sobre la base de mi ética profesional como detective privado, me negué, y cuando llegué a casa por la noche, fui atacado y casi asesinado por él. Afortunadamente, todavía tengo bastante habilidad para el combate y reaccioné con suficiente rapidez. El sargento pensó por un momento y pidió detalles de la pelea. Klein relató la pelea de principio a fin casi en su totalidad, cambiando su premonición por una reacción, luego cambiando la plantilla de contrato que había arrojado en la pelea por una daga que Meursault había dejado caer. Sí, síguenos de vuelta a la comisaría y espera los resultados de la autopsia, los resultados de la investigación in situ y las indagaciones de las partes involucradas relevantes. Los pensamientos del sargento ya no estaban en el caso, claramente actuando de manera bastante rutinaria. En este momento, solo tenía un pensamiento en su mente. Este era un caso importante que involucraba a embajadores extranjeros. Tenía que informarlo de inmediato. En su aturdimiento, de repente pensó en una pregunta y rápidamente agregó, ¿cuál es tu fe? Dios del vapor y la maquinaria, respondió Klein sin vacilar. La sede de la Iglesia del Señor de las Tormentas en Backlund estaba en el barrio Cherwood, por lo que los casos que involucraban a Beyonders a menudo se remitían a ellos, con una excepción. Las personas involucradas tenían que ser creyentes del Señor de las Tormentas. Para no encontrarse con los halcones nocturnos, Klein no tuvo más remedio que decepcionar a la diosa.